Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Y dice así, mis hermanos. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Aquel que anda entre los 7 candelabros de oro dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, mis hermanos, el mensaje del día de hoy, el título es Amar o Morir. Y este título, para evitar la acusación de plagio, está basado en un libro muy bueno y te lo recomiendo, que se llama muy similar, se llama Ama o Muere, por Alexander Strauch, que es un libro precisamente que está basado en estos 7 versículos de la Biblia. Y es que desde el título, mis hermanos, y ahorita vamos a ver a la luz del pasaje por qué, el amor no es opcional para el cristiano. Congregacionalmente solamente tenemos 2 opciones: o amamos o morimos. No hay de otra, no hay un punto medio. El amor nunca es opcional en la vida del cristiano. Y ahorita vamos a ver qué es el amor, amor a qué, de qué forma, cómo se ve, y vamos a meditar en este concepto tan complejo de las Escrituras. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Y como hemos comentado, normalmente no se aconseja mucho que una predicación sea tan rígida de ir diciendo cada uno de los apartados, pero para fines del taller de tomar notas de la predicación, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Y la pregunta que quiero hacerte, mi hermano, mi hermana, es: ¿qué es lo más importante de una congregación? ¿La preparación de sus predicadores? ¿La cantidad de programas que tienen a lo largo de la semana? Si tiene ministerio infantil, ministerio juvenil, ministerio de mujeres, de varones, etcétera, de matrimonios. ¿Será la versión de la Biblia que utilizan para sus domingos de domingos? ¿El equipo de sonido? ¿Lo cómodas que son las instalaciones? ¿Qué será lo más importante de una congregación? La respuesta, mis hermanos, es el amor a Dios y a los demás. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo más importante de una congregación es el amor que la congregación le tiene a Dios y, por lo tanto, a los demás. La primera iglesia que vamos a ver en esta serie de predicaciones es Éfeso. Es la iglesia de la que tenemos más información y más antecedentes de las 7 que vamos a ver. El domingo pasado vimos cómo esta revelación es de Cristo para estas iglesias, y que aunque en ese momento fue dirigido el mensaje a cada una de estas 7 iglesias, la aplicación es universal, tanto para esas iglesias como para todas las que han venido después de esas y hasta el futuro. En términos concretos, el siguiente domingo veremos un mapa de dónde están estas iglesias. Aunque va dirigido a Éfeso, era para que también ese mensaje fuera leído a las otras 6 iglesias. Era una carta que se circulaba. Por ahí hay quienes dicen que Juan escribió 7 veces el Apocalipsis y fue distribuida a las 7 iglesias. Lo más probable es que haya sido escrito una vez y que haya circulado. Entonces, no caigamos en el error de ver los errores de cada una de estas iglesias y creer que nosotros no podríamos estar ahí, o que eso es para algunos hermanos en algún tiempo que son distintos a nosotros, y decir: ay, qué malos hermanos que olvidaron su primer amor. Esto debemos automáticamente reflejarlo a nosotros como congregación. Como dice mi esposa, estos mensajes son: te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Juan. Entonces, esto debe tener también que nosotros pongamos atención al mensaje. Y nada más haciendo un recuento breve acerca de lo que sabemos de la iglesia de Éfeso. La historia de esta iglesia es sorprendente. El primer antecedente que tenemos es en el libro de los Hechos. Esto es ahí en Hechos 18. Quien predica por primera vez el evangelio en Éfeso es Apolos.
el gran maestro de la Biblia, que también por ahí tuvo una situación en Corinto y que de repente la iglesia se quería dividir en si su maestro había sido Apolos o Pablo o Cefas. Apolos fue el primero que predicó ahí el evangelio. En su tercer viaje misionero, Pablo llegó a Éfeso y ahí como tal fundó la iglesia de Éfeso. La iglesia de los Efesios es una fundada directamente por el apóstol Pablo. Y cuando él llega y enseña, para empezar, él tiene un ministerio inusualmente largo en la iglesia de Éfeso, porque aunque iba haciendo su recorrido el apóstol Pablo, el tiempo en el que se quedaba en cada ciudad era muy variable, pero en muy pocas ocasiones estuvo tanto tiempo como el que estuvo con la iglesia de los Efesios. Estuvo 3 años enseñándoles directamente a los Efesios. Y la explosión del evangelio fue muy obvia en esa ciudad. Hubo una multitud de creyentes que se convirtieron por la predicación de Pablo. Se armó todo un escándalo precisamente por el culto pagano principal de la ciudad, que fue Diana, una diosa de los romanos. Hubo hasta un tumulto. Todo esto está escrito del capítulo 18 de Hechos hasta el 24. Cuando Pablo termina los 3 años de estar en Éfeso, se despide de los pastores y les advierte que de entre la propia congregación iban a salir falsos maestros que iban a querer destruir al rebaño. Y se despide Pablo y al cierre de Hechos, Pablo estando prisionero, en algún momento de esa prisión, de ese primer aprisionamiento de Pablo, unos 3 años después, más o menos, no, 5 años más o menos después de que de que Pablo se despide de ellos, Pablo les escribe una epístola, que es la que hemos estado estudiando los viernes de Efesios. Les escribe la primera carta a los Efesios. Y ahorita les digo por qué la primera carta a los Efesios. Porque de todas las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, a ninguna se le escribe más que a los Efesios. 4 porciones del Nuevo Testamento están escritas a los Efesios. Y ahora dirás, pero no hay segunda de los Efesios. Bueno, si quieres tomar en cuenta lo de Apocalipsis que estamos viendo aquí, podrías tomarlo como segunda a los Efesios, aunque son 7 versículos. Pero no nada más por eso. Pablo eventualmente es liberado. Esto ya no lo relata el libro de Hechos, pero históricamente sabemos que Pablo fue liberado de su primer aprisionamiento. Y 3 años después que es liberado, él deja a un pastor encargado. Y después de dejarlo ahí, le escribe una carta. Y esa carta está escrita, sí para ese pastor específico, pero está escrito en un tono plural para que también sea leída para toda su congregación. ¿Quién es ese pastor? Timoteo. Timoteo se queda como pastor de Éfeso. Entonces, la primera carta a Timoteo también es una epístola a los Efesios. 3 años después de eso, Pablo vuelve a ser encarcelado, esta vez ya no para ser liberado, sino para ser ejecutado. Y Pablo cierra su participación en el Nuevo Testamento con su última carta de despedida, que sigue siendo al pastor de esa iglesia de Éfeso, que es Timoteo. Segunda de Timoteo es escrita para ese pastor, para Timoteo, y para la iglesia que él pastorea en la iglesia de Éfeso. Más o menos han pasado 30 años desde esa última epístola de Segunda de Timoteo, que también fue para los Efesios. Se piensa que el libro de Apocalipsis hay 2 corrientes. Hay una que dice que fue escrito antes del año 70, antes de la destrucción del templo, y quienes profesan esto creen que mucho de lo del libro de Apocalipsis se cumple con la destrucción del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, pero la evidencia está abrumadoramente a favor que el Apocalipsis fue escrito después de esa destrucción del templo, de hecho muy tardío, más o menos por ahí del año 90. Y el hecho que estos 7 versículos sean dirigidos de esta manera a los Efesios nos hace pensar, y es una evidencia interna del libro, de que fue escrito precisamente en ese año. ¿Por qué? Porque si se escribió antes de la destrucción del templo, el tiempo para que los Efesios hayan desviado a este nivel de olvidarse de su primer amor es muy corto si lo comparamos con las exhortaciones que han estado recibiendo de Pablo y después de Timoteo, porque él tenía que leerles la carta. Entonces, esta es una de las señales por las cuales es mucho más probable que Apocalipsis haya sido escrito por el 90 después de Cristo, y entonces han pasado 25, 30 años. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué será de la congregación Iglesia Cristiana Manantial de la Gracia en 30 años? Muchas cosas pueden pasar. Y entonces, por eso es que la iglesia de Éfeso, aunque ha permanecido en el tiempo, no ha sido en vano ese tiempo, y también han tenido aspectos muy, muy importantes que han descuidado a pesar de toda la información. De hecho, también históricamente se dice que Juan fue liberado de la isla de Patmos después de escribir el Apocalipsis y fallece en su vejez
rodeado de los cristianos de la iglesia de Éfeso. O sea, históricamente la tradición nos cuenta que Juan el apóstol muere en Éfeso después de ser liberado de Patmos. Es el único apóstol que muere de vejez, por cierto. Todo esto para decir, mis hermanos, que la iglesia de Éfeso no tenía pretexto de no saber que el amor a Dios tiene preeminencia por encima de todos. Aquí estamos hablando de una iglesia que no es ignorante. Ellos lo saben, ellos lo conocen. Y es que este es el gran tenor de conocer, mis hermanos. El conocer la palabra de Dios y a pesar de ese conocimiento de la palabra de Dios, no ir en conformidad al carácter de Dios, trae mayores consecuencias. No es lo mismo pecar por ignorancia que pecar conociendo. El pecado nos separa de Dios, definitivamente, pero en consecuencias, el nivel de juicio que hay es totalmente distinto entre más información hay. Y por eso, mis hermanos, es que esta iglesia, aunque pudiera superficialmente parecer que no es tan severo este mensaje a la iglesia de Éfeso, es extremadamente severo. Los mensajes más severos de las 7 iglesias es para la primera iglesia, que es Éfeso, y para la última iglesia, que es de la Odisea. Los mejores mensajes para las iglesias es la segunda y la penúltima. Veremos, conforme avanzamos en nuestras predicaciones, que los mensajes a las 7 iglesias tienen una estructura quiasmática, y veremos qué es esto, pero quiere decir que las iglesias en los extremos tienen similitudes, pasando después a la segunda y a la penúltima, tienen otras similitudes, y así hasta que llegamos a un centro. Entonces, mis hermanos, la iglesia de Éfeso no tenía pretexto de no saber que el amor a Dios tiene preeminencia por encima de todo. Y con eso vamos a entrar a nuestro pasaje. Dice el versículo 1, capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Habíamos hablado que el ángel es el pastor, seguramente, o los pastores de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. En Apocalipsis 1 vimos esta ilustración y Jesús andando en los 7 candelabros es una ilustración simbólica que Cristo está en medio de su iglesia. No nada más de las 7 que están aquí, sino en general de todas las iglesias, ahí el número 7, toda la plenitud de las iglesias desde este momento hasta la actualidad, Cristo está en medio de ellas. No hay nada que nosotros congregacionalmente podamos hacer que no sea conocido y que no esté delante de Cristo. Desde esa posición, Cristo, sabiendo y conociendo a la perfección la historia y el presente de esta iglesia, es que da el siguiente mensaje. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces, en el mensaje, mis hermanos, Cristo nos presenta algunas cualidades de esta congregación. ¿Cuál es la primera? Son activos en el ministerio. No son una iglesia pasiva, no son una congregación pasiva y no son holgazanes. Dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. O sea que estaban activos en el ministerio. ¿Sale? ¿Podríamos culpar a alguna congregación de estar pasiva, de no hacer nada, de ser holgazanes, de ser perezosos? Los efesios no. Eran activos en el ministerio a tal grado que Jesús se los está reconociendo. Segundo, son rectos en conducta y que no puedes soportar a los malos. Entonces no es una iglesia inmoral. No es una iglesia, por ejemplo, como los Gálatas, que tenían un tema con la ley, o una iglesia como los Corintios, que Pablo les tuvo que corregir todos los ABCs de la vida cristiana. Ellos son rectos en conducta. Dice, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué crees? Que los efesios son doctrinalmente sanos. Vamos a ver en las siguientes predicaciones que hay iglesias que empezaron a coquetear con mala doctrina, con falsas enseñanzas y se contaminaron por las falsas enseñanzas. Los efesios no. Los efesios son doctrinalmente sanos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Una prueba de la madurez, mis hermanos, de una congregación es su actitud ante la persecución. ¿Y qué crees? Que los efesios eran firmes en la persecución. No se doblaban a pesar de la hostilidad del mundo que les rodeaba. Si te pones a estudiar como la historia y la geografía de las 7 iglesias del Apocalipsis, prácticamente en las 7 vas a encontrar algo en común.
son ciudades dedicadas a cultos paganos de las deidades de los romanos, y esas ciudades, al momento de que los cristianos moraban entre ellos, se dedicaban a perseguirlos. Las 7 iglesias son perseguidas, pero al menos en el aspecto de la iglesia de Éfeso, ellos se mantienen firmes en la persecución. Decía algún predicador en algún momento que uno de los más grandes problemas de los cristianos actualmente es que ya nadie los quiere matar, porque la persecución purifica a la iglesia. Muchos de los grandes crecimientos históricos que ha tenido la iglesia durante su historia ha sido por causa de la persecución. Yo me pregunto si empezáramos a vivir bajo persecución por proclamar el nombre de Cristo, ¿cuántos de nosotros seguiríamos aquí? ¿Y cuántos permanecería firme nuestra fe? Los efesios tenían esto. Y entonces tienes un panorama que a nosotros nos gustaría ver en todas las congregaciones en todo el mundo. Activos en el ministerio, rectos en conducta, doctrinalmente sanos, firmes en la persecución. Todo pareciera estar perfecto, y que no te engañe esta primer parte del pasaje, por eso hay que estudiarlo completo. Pudiera parecer como de, ay, ya, mira, todo lo que son, ya, lo demás, el error puedes dejarlo a un lado. No, Cristo directamente va a denunciar la falla crítica, que es el siguiente punto de la predicación. La falla crítica. Dice el versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. No quiero, mis hermanos, que entendamos el pasaje como que dentro de todo lo bueno que tenían los efesios, se les fue por ahí un error, que se olvidaron de su primer amor. No es el tono del pasaje. El tono del pasaje es todo lo que vimos de activos en el ministerio, firmes en la persecución, rectos, todo eso carece de valor alguno por haber perdido el primer amor. No sirve de nada que una congregación tenga toda esta perfección aparente en su doctrina, en su conducta, en cómo se comporta contra el mundo, si olvida su primer amor. Por eso es una falla crítica. Quitas el amor y no importa todo lo que ya hayan mostrado la iglesia de los Efesios, se pierde. De hecho, el apóstol Pablo escribió acerca de esto, no a ellos, pero sí a los corintios en Corintios 13, que pudieras hablar en lenguas angelicales y pudieras solucionar todos los problemas de todo mundo y darle de comer al pobre, lo que sea, pero sin amor no vale de nada. Entonces la falla crítica, mis hermanos, es que olvidaron su primer amor. Aquí debemos, por el contexto del pasaje, debemos de deducir que se refiere el amor a Dios, que es el amor más importante. Pero ¿qué crees? Que muy seguramente también está afectado su amor a los demás. ¿Por qué? Porque van relacionados uno con los otros. Si amas a Dios, sí o sí vas a amar a los demás. Sí o sí. Está subordinado al amor de Dios, pero es también y va junto con el amor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ves a Dios que no nada más te salva a ti, sino salva a otros creyentes, y que al ser humano lo crea a su imagen y semejanza, sí o sí un entendimiento de amar a Dios te va a llevar a amar a los demás. Entonces, muy seguramente también los efesios estaban padeciendo con esto. Y tú puedes decir, oye, pero Cristo lo sabe, porque Él conoce el corazón de los que están ahí en la iglesia, conoce y está ahí en medio de su iglesia. Pero entonces, ¿cómo explicas lo que vimos hace rato? Que eran activos en el ministerio, que permanecían firmes, que eran doctrinalmente sanos, que eran rectos en su conducta. Y este es un gran, gran peligro para todos los cristianos si perdemos de vista esto. Y esto ha pasado muchísimas veces en muchas congregaciones. El problema de los efesios es que la vida congregacional se volvió su identidad y su rutina. Nosotros, mis hermanos, hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Es falso que tú eres lo que haces. No, no, no. Lo que haces es resultado directo de aquello que amas. Entonces, si te gusta el fútbol, ¿qué vas a jugar? Fútbol. Si amas a tu familia, ¿qué vas a buscar para tu familia? ¿Su mal? No, su bienestar. Tú no eres lo que estás haciendo para tu familia, sino porque amas a tu familia, buscas el bienestar a través del trabajo, a través de pasar tiempo con ellos, de pastorearlos, de edificarlos, etc. Como cristianos es exactamente lo mismo. Nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos. Si la denuncia
de Cristo hacia la iglesia de los Efesios fue que olvidaron su primer amor en una vida congregacional aparentemente perfecta. Podemos rápidamente sacar la conclusión que para ellos la vida congregacional se volvió su amor. Les gustó el rito, les gustó la rutina, toda la parafernalia externa de una vida congregacional se volvió para ellos la identidad y la rutina. Y entonces ya lo estaban haciendo de una manera mecánica, porque pues, es a lo mejor lo que les habían enseñado a hacer. Y esto es interesante, hermano, porque una de las razones por las cuales estamos haciendo esta nueva dinámica del tomar notas, de la lectura congregacional, de los estudios, es porque podemos caer en el error, como nosotros como cristianos, de simplemente asumir nuestra fe. A lo mejor empezamos así, créelo porque es así y así toca. Y no preguntes y así créelo. Y sí se requiere y hay mucho valor en una fe sencilla, en una fe que no requiere de muchas explicaciones, que simplemente escucha la verdad de Dios y así la cree. Pero conforme vamos madurando, mis hermanos, debemos ser llevados de simplemente asumir la fe a razonar la fe. No me estoy refiriendo a cuestionar a Dios o de... No. A razonar la fe para que utilicemos nuestro corazón, nuestra mente y ver en todo el cuerpo de la Escritura cómo Dios va planteando los argumentos de quién es Él, de su carácter, de cómo se ha revelado en el Evangelio y lo que quiere para nosotros, y ver que no existe algo más razonable en toda la creación que la palabra de Dios. El tomar notas, la lectura congregacional, los estudios, todo esto es porque debemos movernos de simplemente asumir nuestra fe, porque una fe simplemente asumida se debilita ante cualquier cosa. Algo que atente contra tu identidad y tu rutina te va a llevar a flaquear. Y si entonces se cambia el ritmo de las alabanzas, se cambia los elementos de la cena de comunión, se cambia el horario del servicio, te vas a tropezar. Porque tu identidad está más en el rito, en la apariencia externa, en lo que asumes que es verdad, en vez de ir a la palabra de Dios y ver si es razonable. Y lo es. Cuando estudias la palabra lo puedes demostrar rápidamente. Entonces, tenemos que tener cuidado que nuestra vida congregacional no se vuelva nuestra identidad y nuestra rutina. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero que hablemos el mismo idioma, mis hermanos. Olvidaron su primer amor. ¿Cómo defines el amor? Porque podríamos estar hablando de cosas totalmente distintas. El amor es uno de los temas más complejos, más repetitivos y sin embargo más necesarios que están en las Escrituras. Toda la Escritura emana el tema del amor y por lo tanto a veces es difícil tener una definición bíblica acerca del amor. Ahora, si quieres hacer un estudio sistemático del amor, te puedes perder en miles de versículos. Por ejemplo, estos que están aquí en pantalla. Vamos a hacer una paráfrasis rápidamente de algunas cosas que la Biblia nos enseña del amor. En Mateo 22, 37 y 39 tenemos el principio del amor. ¿Por qué? Ahí dice claramente cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de todos. El más importante de todos es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo más importante, similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que por cierto, ese amar a tu prójimo como a ti mismo es porque como seres caídos, la imagen que tenemos más rápida de cómo es que se cuida a alguien es la de nuestro propio cuerpo, porque somos egoístas. Es por eso que de ahí se dice, ama a los demás como a ti mismo, con esa preocupación, con esa entrega. No quiere decir que para amar a los demás, primero te tienes que amar a ti mismo y después a los demás. Si escuchas alguna vez esa frase, sobre todo desde un púlpito, ten la tranquilidad de que la puedes descartar por completo porque no es bíblico. Al contrario, uno de nuestros principales defectos como seres humanos caídos es que nos amamos demasiado. Entonces, no nos hace falta amarnos a nosotros mismos. Entonces, Mateo 22 establece eso. Juan 3:16, bueno, nos muestra que el amor de Dios hacia el mundo fue tal que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos da un ejemplo acerca de cómo es que Dios nos ama y el acto máximo de amor. Juan 13, 34, 35. Jesús da un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros y que la forma en la que seremos identificados por el mundo, en la que nos conocerá el mundo, es por el amor que tengamos los unos por los otros. Entonces, es imposible entender la relación que tenemos los unos con los otros sin el amor. Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo poco antes de morir. Él precisamente hace referencia al amor que el Padre le tiene a Jesús como el Hijo y le pide al Padre que ese mismo amor sea el que more en cada uno de los creyentes. Entonces es algo que tú y yo deberíamos de estar orando
pedir a Dios que nos permita y nos habilite para amar a los demás, así como Cristo lo está haciendo en este momento. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 13, como lo comenté, puedes hacer 1000 cosas. Puedes hablar lenguas angelicales, puedes estar activo en el ministerio, puedes tener la mejor doctrina y aliviar la necesidad de todos, pero sin amor, nada es. Por otro lado, también ese capítulo nos ayuda a ver cómo sí se ve y cómo no se ve el amor. Por ejemplo, el amor no busca lo suyo, pero sí todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Todo ese capítulo habla acerca del amor. Colosenses 3:14 nos ordena que nos revistamos del amor porque es el vínculo perfecto. Efesios, y ahorita vamos a ver algunos capítulos de Efesios, también habla y es una parte cardinal de toda la epístola. De los 6 capítulos que hay en Efesios, los 6 hablan acerca del amor de alguna u otra manera. Sobre todo el capítulo 3 y el capítulo 4 que habla con respecto a cómo el amor de Dios se traduce en el amor que nos tenemos unos a los otros como hermanos en Cristo. De hecho, es uno de los libros que más hace referencia a la iglesia como un cuerpo que está unido en el vínculo perfecto que es el amor. Y finalmente, Primera de Juan. Primera de Juan es donde tenemos de la declaración directa que Dios es amor. Cómo mostramos nuestro amor a Dios a través de la obediencia de sus mandamientos, que el perfecto amor echa fuera el temor, que el que no ama a su hermano no conoce a Dios porque Dios es amor, y este tema repetido del amor. Y hay muchos más, pero no tenemos tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer concreto, mis hermanos? Una forma muy útil de explicar o dar una definición es empezar por qué no es o dar algo contrario a esa definición. El amor, mis hermanos, no se basa en emociones, voluntad o conveniencia. Esa es la forma en la que el mundo nos enseña qué es el amor. Una emoción muy intensa, muy pasional, pero si se siente bonito, te amo. Si se siente feo, entonces ya no te amo. O si se siente feo, entonces ya no me estás amando. Tampoco se trata de voluntad. No se trata de que si quieres o no quieres. Porque nuestra voluntad es muy fluctuante. Un día podemos amanecer de buenas y queremos amar a nuestro prójimo, pero al día siguiente, o en cuanto nos hacen algo, podemos ya no querer amar. Y entonces el amor se vuelve totalmente inestable. Y tampoco es por conveniencia. No es te amo porque si tú me amas de regreso, me siento que me validas, se siente bonito. Esto es parte del espectro del amor bíblico, pero no es la base, mis hermanos. Sobre todo, hermano, hermana, si estás casado y basas el amor que le tienes a tu cónyuge en esto, vas a tener un matrimonio espantoso, porque el corazón del ser humano es tan fluctuante que en cuanto se sienta feo, ya no te amo. Hoy no tengo ganas, ya no te amo. Hoy no me conviene, como que no estoy recibiendo los beneficios del amor, entonces ya no te amo. Y entonces, ¿qué esperanza tenemos? Si tú lo que piensas como amor está basado en esto, ponle otro nombre. Ponle afecto, ponle cariño, ponle fijación, ponle obsesión, pero amor en términos bíblicos no puede ser. ¿Qué sí es el amor? Es un compromiso sacrificial, primero. Como nuestras emociones, nuestra voluntad o nuestra conveniencia es algo tan fluctuante, necesariamente Dios nos enseña que el amor tiene que estar amarrado a algo inamovible. Entonces, recuerda, esta es la definición bíblica del amor. Esta definición está extraída directamente de la forma en la que Dios nos muestra que nos amemos. Para empezar, piensa en la salvación. Piensa en cómo Dios nos dio la salvación. Él hizo un compromiso consigo mismo y con la humanidad, un pacto, le llama la Biblia. ¿Cómo nos muestra la seriedad de ese pacto y lo inamovible que es ese pacto? A través de Cristo en la cruz. No importa si soy indiferente a Dios, si amo a Dios, si odio a Dios, el compromiso es el mismo y la realidad de la cruz es inamovible. No importa si hoy me siento feliz, triste, enojado, si me conviene o no me conviene, la realidad de la cruz es inamovible. El amor que nosotros nos expresamos unos a los otros está basada en ese compromiso. No en mí, sino en lo que Dios hizo en Cristo, sacrificial, porque el amor busca entregar y dar, no obtener. En el momento en el que yo entro, y obviamente este ejemplo aplica mucho sobre todo para el matrimonio, porque es la relación filial más cercana que tiene el ser humano disponible, si yo busco casarme con alguien que me dé, voy a tener muchos problemas porque someto a la que va a ser mi cónyuge
a una esclavitud de que en cuanto me deje de dar, yo la dejo de amar. Una vez en algún momento un joven se acercó conmigo y me dijo, en una iglesia, y me dijo, estoy seguro que esta señorita, esta joven, es la que va a ser mi esposa. Y le digo, eso está interesante. ¿Por qué dices eso? Y me dice, es que cuando estoy con ella, me río como con nadie más. Cuando estoy con ella, simplemente soy feliz, ella me sabe entender y la verdad es que no puedo, me encanta pasar tiempo con ella. Y mi respuesta fue o sea, entonces te vas a casar con ella porque te amas a ti mismo. Y se quedó así como que a mí mismo. Digo, sí, porque ¿qué va a pasar cuando en la vida te encuentres con una mujer que te escuche más, con la que pases más tiempo, con la que tus emociones se muevan más que con tu esposa? La vas a dejar porque tu compromiso no está fijado en algo bíblico, sino en algo súper inestable que son mis emociones, voluntad o conveniencia. Entonces eso no puede ser. ¿Qué es lo que yo voy a otorgar, a aportar a aquella persona que estoy amando? Porque eso fue lo que hizo Dios. Dios, dice Filipenses 2, en el ejemplo de la humildad, que también lo vamos a utilizar en esta definición, que el hecho de ser Dios no lo tomó como algo a que aferrarse, sino que se despojó de ese derecho divino y que tomó forma de siervo y que murió en la cruz. Pensémoslo desde las cualidades infinitas de Dios, no tenía ninguna necesidad de hacer eso. Fue totalmente voluntario y un regalo, una gracia misericordiosa al ser humano, que si no hubiera sido por ese regalo, ninguno de nosotros sería salvo. Entonces, lo que nos muestra Dios es este sacrificio y nosotros ahora del lado de la fe somos ordenados a mostrar también este compromiso sacrificial. Es una entrega fiel. Hermanos, en nuestro amor a Dios, nosotros obtenemos la salvación por gracia. Fue todo comprado y cumplido en Cristo, pero existe una paradoja, porque aunque la salvación fue comprada y Cristo pagó el precio completo, ¿qué crees? Si amas a Cristo y amas el Evangelio, te costará todo. Te costará todo. Porque una vez que tienes un pequeño vistazo a la gloria de Dios en la salvación, a Cristo en la cruz, ese beneficio tan innombrable de ser llamados sus hijos, tu voluntad se va a mover a quererlo entregar todo. Tiempo, recursos, energía, todo. El amor es así. El amor entrega tiempo, recursos, energía. Todo lo que se puede entregar, el amor bíblico te lleva a entregarlo. No conozco a un cristiano verdadero que no pudiera estar de acuerdo con la frase que en algún momento dijo Spurgeon: si yo tuviera 1000 vidas, 1000 le entregaría, pero solo tengo una y esa se la voy a dar. No creo que alguien diga, no, yo si tuviera 1000 solamente le daría la mitad a Dios. Él es digno de que le demos todo. Y en esa dignidad de que es digno que le demos todo, nosotros ya no descansamos en si la otra persona es digna, porque ninguno de nosotros somos dignos de que alguien dé todo por nosotros, pero en esa dignidad reflejada en el amor de Dios hacia nuestros corazones, es que nosotros podemos entregarlo todo, porque finalmente fiel es el que nos está amando. Fiel. ¿Tú crees que si yo le digo a mi esposa que la amo y después le digo, pero también amo a otras mujeres, tiene sentido? No. Esta entrega, el amor es fiel. Quiere decir que va a estar alineado siempre al objeto de nuestro amor. Si nosotros amamos a Dios, mis hermanos, sí o sí se va a ver reflejado en amar todo aquello que para Dios es bueno. Amamos lo que Dios ama. Y en una relación inversa, odiamos todo lo que Dios odia. De hecho, los encomienda, y ahorita vamos a hablar de ese pasaje, que los encomienda casi al final del texto, que dice, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nosotros también debemos tener indignidad con todo aquello que vaya en contra de Dios. Entonces hay una fidelidad de parte de Dios. Humilde quiere decir considerar a todos como superiores a nosotros mismos, porque obviamente nosotros no somos superiores a Dios. Pero piensa en el amor que mostró Cristo. Cristo, cuando tomó forma de siervo, lavó pies. Él dijo que no venía a que fuera servido, sino a servir. Nosotros no somos
y nunca seremos mayor que Dios, pero el ministerio de Cristo fue servicial. Nuestro amor tiene que verse de esa manera, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos y por supuesto, mis hermanos, tiene que ser visible. El amor no es algo secreto. No puedo yo decir que amo a alguien y que esto no tenga ninguna manifestación más que decir que es una emoción aquí interna en mi corazón. Y decir te amo y te hablo tosco, te agredo, eso no tiene sentido. Tiene que manifestarse y tiene que verse. Esto es muy importante, mis hermanos, porque esta es la característica del amor. Nosotros amamos de esa manera a Dios. Lo entregamos todo, buscamos ser fieles a Dios y cuando no lo somos, la relación se tensa y el arrepentimiento nos lleva a buscar la reconciliación con Dios. Obviamente consideramos a Dios como superior a nosotros mismos porque lo es y es un amor visible. La Biblia lo deja patente que la forma en la que se hace visible el amor que tenemos a Dios es a través de la obediencia de sus mandamientos. Y es todo un constructo que tiene coherencia en todos los puntos. La gran mayoría de los problemas que tenemos como cristianos viene o porque tuvimos una definición de amor basada en emociones, voluntad o conveniencia, o porque sabiendo la definición bíblica del amor, nuestra carne nos tienta a querer regresar a la definición carnal del amor. Muchos de los problemas en nuestra vida cristiana vienen de esto. Ahora, otro aspecto importante del amor, antes de seguir con los demás puntos, mis hermanos, es que el amor es producido exclusivamente por el Espíritu Santo. O sea, es un don. Alguien que no es creyente, mis hermanos, alguien que no es salvo, este es uno de los elementos por los cuales muchas veces hay una respuesta como agresiva, porque prácticamente la Biblia invalida lo que el inconverso llama como amor. Sin Cristo no eres capaz de amar. Eres capaz de tener afecto, cariño, apego, obsesión, llámale de otra manera, pero el amor verdadero, el amor bíblicamente, no puede venir de un inconverso, porque es producido exclusivamente por el Espíritu Santo. No lo podemos crear o manufacturar, fabricar en nuestros corazones. Uno de los temas álgidos con la juventud es el tema del yugo desigual. Cómo la Biblia prohíbe, dice que es algo, que es pecado, el yugo desigual, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y esto no nada más habla del matrimonio, habla realmente hasta de las amistades, la relación que tenemos los cristianos con alguien que no es creyente, porque sí hay un límite, mis hermanos, pero no es el tema. Vamos a hablar del tema del matrimonio. Además de que la razón principal por la cual no te unas a alguien con yugo desigual es porque la Biblia dice que no te unas con yugo desigual, también es porque en el aspecto, y si eres soltero o soltera, estoy seguro que tus papás, tu familia, nosotros como hermanos en Cristo, algo que nosotros queremos, sobre todo los casados, para los solteros, es que tú estés casado con alguien que te ame, que sientas el privilegio de ser amado, no en el sentido físico o emocional de la palabra, sino el sentido bíblico de la palabra. Y déjame decirte, soltero o soltera, que ser amado de esa manera no tiene descripción alguna. Pero es que yo me quiero casar con él que no es creyente, yo me quiero casar con ella que no es creyente. ¿Por qué? No te va a amar. No puede. Pero es que me habla bien, me trata bien. Sí, porque ahorita se siente así, porque ahorita quiere ser así, porque ahorita le conviene ser así. ¿Qué va a pasar cuando ya no? Porque mis hermanos, aquellos que están casados dentro de la fe, con todo y el Espíritu Santo, con todo el entendimiento de la Biblia, qué difícil es en los malos momentos mantenerse en amor. Y si no tienes al Espíritu Santo, si no conoces a Cristo, ¿qué esperanza hay? Porque es producido solamente por el Espíritu Santo. Y solamente es el que nos lleva a amar a Dios de una manera verdadera y amarnos a nosotros de manera verdadera. El amor, finalmente, mis hermanos, es un reflejo del amor que nos fue mostrado primero a nosotros. Dice Primera de Juan, de hecho, que nosotros lo amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros. Vamos con la exhortación, mis hermanos. Dice la primera mitad del versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. El mismo pasaje da la solución al problema de los efesios. Les está pidiendo tres cosas, perdón, mis hermanos. Y para esto vamos a utilizar la propia carta a los efesios. Aunque hay muchos pasajes que pudimos haber utilizado,
vamos a utilizar la misma carta que ellos ya se les había escrito. Y lo primero que les dice el Señor es: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Les está pidiendo que regresen a ese momento en el que conocieron al Señor por primera vez y que recuerden que lo distintos que son de ese momento al que son ahora. Siempre es útil para nosotros, mis hermanos, y creo que hay cierta salud espiritual en que nuestro andar en Cristo de repente le dudemos a nuestra salvación. No en una duda paranoica, sino en una duda que busca meditar y ver en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón en qué es en lo que estamos teniendo nuestra seguridad en Cristo, si verdaderamente en Cristo o en nuestro desempeño. Porque verás, el énfasis aquí desde el púlpito va a ser en muchas ocasiones que tú veas tu propia vida, porque tu vida debe emanar y debe reflejar lo que es una realidad en tu corazón, que eres salvo. Pero si no somos cuidadosos, podríamos dar la idea de que tienes que pasar tu vida de cristiano como intentando demostrar o probar que eres salvo. Y eso no es cierto, porque todo ya fue comprado en Cristo. La prueba es para ti mismo y porque finalmente tú conoces tu corazón y Dios más que eso. Pero la realidad es que nosotros somos cristianos no por lo que nosotros hacemos, sino por Cristo. Entonces, no queremos caer en ese énfasis de la rutina, de la vida cristiana, de la vida congregacional, a tal grado que nosotros nos volvemos nuestras obras. No, las obras emanan de la realidad que Dios, desde antes de la fundación del mundo, por medio de su Hijo Cristo, decidió salvarnos. Entonces, el pasaje nos llama a recordar de dónde hemos caído y creo que los primeros capítulos de Efesios nos ayudan a esto. Dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cómo podemos empezar a recordar el pasado, mis hermanos? El amor que fue mostrado en general a todos los que somos salvos en el Evangelio. ¿Cómo caer en algo rutinario, en algo dar por hecho de una manera fría y distante, algo tan glorioso como el propio mensaje del Evangelio? El Evangelio, mis hermanos, no es algo que solamente lo necesitas para empezar la vida cristiana y después pasas a cosas más avanzadas o elaboradas. No, el Evangelio inicia, pero nutre y mantiene toda la vida cristiana, sea que apenas el Señor te salvó ayer, o sea que llevas 30, 40 años o más dentro de la fe. El Evangelio es el centro, porque en el momento en el que lo perdamos de vista, podemos perder de vista nuestro primer amor. Eso con respecto a Dios, pero también puedes recordar el pasado acerca de dónde vienes. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Has olvidado tu primer amor? ¿Quién eras antes de Cristo? No conozco hasta la fecha un cristiano que diga, yo quiero volver a ser como era antes de que Cristo me salvara. No conozco a ninguno. Nunca me he encontrado con alguien que me diga eso. Si lo hay, hay serios problemas. ¿Quién eras antes de Cristo? ¿Y quién eres hoy por Cristo? ¿No merece el Señor ser amado y obedecido y adorado y alabado por eso? El amor de un nuevo creyente es algo que se contagia, porque es el momento de la vida de todo creyente en el que pasas de tinieblas a luz. Pasas de estar muerto a estar vivo. Y la luz del Evangelio resplandece en la mente y el corazón. Y esto produce una pasión, un entusiasmo sincero y una entrega en la que no sabes ni los 66 libros de la Biblia de memoria, pero tú quieres amar a Dios y quieres servirle y quieres glorificarle. Y quieres amar y servir a todos los que también aman al Dios que tú profesas. Y lo compartes allá afuera y lo compartes aquí adentro y con tu familia y en la escuela y en el trabajo y no hay nadie que te detenga.
Hasta a los propios cristianos les cae mal tu entusiasmo porque el entusiasmo de un nuevo creyente a uno lo confronta cuando ya no es nuevo creyente y uno dice, no, pero es que ¿por qué él está tan contento si yo ya tengo más años en la fe y soy más maduro? Es porque es algo que no debería de perderse. Hermanos, dentro de la visibilidad del evangelio y de la obra que hace nosotros, hermanos, hasta el temperamento, no importa cuál tengas, ningún temperamento es más poderoso que la obra del Espíritu Santo. Se supone que nosotros profesamos a un Cristo que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos trajo de tinieblas a luz, que antes siendo enemigos ahora somos hechos sus amigos, y el mundo tiene la imagen de los cristianos como fríos y como distantes. Habría que preguntarle a las casas de aquí alrededor, a nuestros trabajos, en nuestras casas. ¿Qué piensan acerca de ti? ¿Te ven frío y distante? Hay algo fuerte. Porque ¿cómo podemos ver este mensaje y con una expresión totalmente muerta, el tono, Cristo te ama? No, el cristiano, mis hermanos, debería caracterizarse en donde quiera que vaya por ser el que más gozo y paz emana. Hasta en el sentido del humor, me atrevería a decir que el cristiano debería de ser a donde quiera que vaya el que ríe primero y el que ríe más fuerte. Porque ¿cómo no habrá motivos de tener gozo con esta salvación tan grande y de haber sido traídos de tinieblas a luz? El segundo, Dios les está pidiendo que se arrepientan. Arrepiéntete. El arrepentimiento es estar de acuerdo con lo mal, estar de acuerdo con Dios que dice que estamos mal y dirigir nuestra vida en sentido contrario. Ahora mira, vamos a leer Efesios 3, 16 al 19. Dice, le ruego, esta es una oración de Pablo, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Este conocimiento del que habla este pasaje, mis hermanos, es el que nos va a llevar a ver nuestro corazón, a ver nuestra definición de amor y nos va a llevar a arrepentirnos del presente, porque no estamos amando como deberíamos de amar a Dios y a los demás. Esta es una oración de Pablo que nosotros también tenemos que estar ahí, tenemos que estar cimentados en ese amor. Tenemos que conocer la anchura, la dimensión completa de quién es Cristo para que nosotros podamos entender nuestro primer amor y seguirlo multiplicando. Porque el entusiasmo del nuevo creyente es asombroso, es muy grande, pero cuando a eso le añades la madurez que Dios otorga a sus hijos a lo largo de la vida cristiana, ese entusiasmo, esa pasión que se entrega al evangelio se multiplica por millones la pasión. Entonces debemos juntar nuestro entusiasmo, recordar ese entusiasmo que teníamos de nuevo creyentes con la madurez y el conocimiento propio de la vida cristiana. Y dice ahí mismo en Apocalipsis, y haz las obras que hiciste al principio. ¿Qué obras? ¿Cómo podemos definir esas obras que hicimos al principio? La manifestación del amor que tenemos hacia los hermanos en Cristo se ve de muchas maneras. Pero vamos a centrarlo en esto. El punto cardinal de cómo saber estas obras, producto de un corazón que ama a Dios, está en Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos 1 al 3 dice así: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Cómo sabes, hermano, que estás haciendo esas obras del primer amor? Porque es algo que lleva a edificar y a unir al cuerpo de Cristo. Recordemos que estos mensajes, aunque sí van a tener aplicaciones individuales, los estamos viendo desde una perspectiva congregacional. ¿Qué son esas obras del primer amor? Todo aquello que lleva a la unión entre hermanos en Cristo. De hecho, ese mismo pasaje, ese mismo capítulo en el versículo 15 y 16 dice así: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si amas a Dios, amas a los demás. Pero ese amor debe estar llevando a otros creyentes a ser como Cristo, a los no creyentes a volverse a Cristo. ¿El amor que muestras a los demás está haciendo eso? Ese es el punto cardinal de las primeras obras que le está demandando aquí el Señor Jesucristo a los Efesios. Todo esto que busque glorificar a Cristo a través de la unión y el amor que tenemos nosotros como hermanos en Cristo. Trabajar como antes, pero para el futuro. Ese entusiasmo, esa pasión debe mantenerse, esa búsqueda, sí, yo de ser más como Cristo, pero también en eso tengo el interés muy prioritario de que tú, hermano y hermana, a través de la forma en la que yo pueda servirte, yo pueda entregarme a ti, yo pueda disciplinarme, tú también seas más conforme a Cristo. Una congregación en ciertos términos, mis hermanos, es tan débil como el hermano en Cristo más débil que se encuentra entre ellos. Entonces, en términos concretos, no podemos darnos el lujo de que alguien de nosotros se quede atrás y nosotros madurar. Y el hermano hay que nos alcance cuando tenga tiempo. No. Hay que amarle, hay que servirle. Siguiente punto, mis hermanos, punto 4 de la predicación, la advertencia. Si no, vendré, la segunda mitad del versículo 5, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. La salvación no se pierde, mis hermanos, eso lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. ¿Pero qué crees? Hermano, Dios disuelve congregaciones. Dios disuelve congregaciones. A los que son de Él, los llevará a alguna otra congregación sometida a Cristo. A los que no son de Él, el púlpito no es para predicar experiencias, mis hermanos, pero créeme que cuando uno ve en la Biblia que Dios es capaz de disolver y juzgar congregaciones enteras y verlo en la vida real, da miedo y da mucho miedo. Empieza con un endurecimiento, una apatía por parte de los propios congregantes. Dios muchas veces o les quita a los pastores o les otorga pastores igualmente endurecidos o falsos. A veces los disciplina también, incluso quitando miembros de la propia iglesia. Aquellos que le podrían dar una esperanza a la congregación de salir ahí, Dios los quita, ya sea porque los lleva a un lugar que estén sometidos a la palabra de Dios o por la muerte de los congregantes. Y poco a poco la congregación se va distorsionando en una versión muy distinta, pálida, lejana de lo que debería de ser en términos bíblicos, hasta que el paso del tiempo la consume. Ninguna de las 7 iglesias que veremos en estos domingos existe hoy. Ninguna. Muchas sobrevivieron siglos, pero ninguna existe hoy. ¿Cuál es el consuelo para nosotros, mis hermanos? Versículos 6 y 7. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El primer consuelo, mis hermanos, es el celo congregacional ante lo que está en contra de Dios. Cuando yo leí este pasaje se me hizo como raro que después de esa amonestación, de repente, como de una manera muy aleatoria, como interrumpiendo el flujo del pensamiento, de repente arroja ahí el Señor. Sin embargo, tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes son los nicolaítas? Si alguien te explica quiénes son los nicolaítas, no le creas, porque no tenemos elementos para saber quiénes eran los nicolaítas. Ni en la Biblia ni en la historia, no tenemos ni idea, todas pudieran ser muchas suposiciones. Lo que sabemos, porque se repiten en otra de las mensajes a las iglesias, es que eran inmorales y enseñaban algo contrario a las Escrituras. Éfeso, como consuelo, tenía que todavía ellos permanecían y retenían ese celo congregacional. Mientras una congregación siga teniendo indignación por aquello que vaya en contra de Dios, tiene esperanza. Tiene esperanza, mis hermanos. Además, me gusta también que el Señor lo haya hecho así, porque este año, si algo he aprendido ministerialmente hablando, mis hermanos, no es cualquier cosa decirle a un cristiano que está mal.
No es cualquier cosa. Si tú eres ligero para andar señalándole errores a otros cristianos, cuidado, porque es algo que tiene mucho, mucho peso. Desde la forma, el momento, la sabiduría que hay cosas que nosotros pensamos que están mal, pero a la luz de la Biblia realmente no están mal, solamente son tema de preferencias. Es un tema muy complejo. Y Dios tiene la autoridad de señalar lo que está mal de la manera que Él quiera. De hecho, hay muchas formas que lo señala y que lastima a quien lastime, estás mal. Y así lo marca el Señor. Pero aquí me gusta la forma y hay cierta sabiduría, si es que tú algún día quieres señalarle a alguien que está mal, en cómo lo está haciendo el Señor. Yo le llamo un sándwich de cumplidos. ¿A qué me refiero? Tienes dos panes, un cumplido, y en medio la exhortación atoradora. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Dios? Has perseverado, rechazas a los falsos maestros, has olvidado tu primer amor. Sin embargo, rechazas las obras, aborreces las obras de los nicolaitas como yo las aborrezco. Si algún día tú quieres un tip rápido de cómo decirle a alguien que está mal, ese es muy bueno. Algo bueno, lo que quieres corregir, después algo bueno. Vas a tener una reacción menos defensiva contra alguien. Y creo que también por eso es que el Señor lo está haciendo, porque está buscando consolar a la iglesia de Éfeso. No es cualquier cosa que te digan que te van a quitar el candelabro. O sea que tu congregación, si no lo corriges, va a desaparecer. Entonces, mientras una congregación tenga este celo, esta indignación ante lo que vaya en contra de Dios, hay esperanza. Y finalmente la promesa del galardón eterno. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hacia allí es hacia donde vamos, mis hermanos. La ciudad de Dios, como cantábamos hace rato. Y sé que nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida nos lleva a anhelar el paraíso y la ciudad de Dios, mis hermanos, en temas de ya no tener enfermedad, de ya no tener, ya no vivir la muerte, ya no tener tristeza. Pero en el contexto de esta carta, mis hermanos, quiero que veamos algo más. Es un anhelo muy personal que yo tengo y que deberíamos de compartir con respecto al cielo. Amar es muy difícil, hermano. Duele, lastima, se siente feo tener que perdonar la ofensa, soportarla. Hay veces que uno la mente no quiere, aún por el propio egoísmo, por el propio pecado. Y no nada más amar, perdonar, leer la Biblia, orar. Todo esto le produce tanto fastidio a la carne. Algo que yo anhelo de esta promesa del galardón eterno es que todas esas limitaciones serán quitadas. Amaremos a Dios como debe ser amado. Nos amaremos los unos a los otros como debemos amarnos los unos a los otros. Entenderemos la palabra como debe ser entendida y atesorada. Sin límites, sin este cuerpo que decae. Esa es la esperanza. ¿Has fallado en tu primer amor? En Cristo hay ese consuelo que es una limitación temporal. Pero arrepiéntete y haz las obras que hiciste al inicio. Conclusión, mis hermanos. El amor no es opcional. Una congregación que pierde de vista que todo lo que es y hace emana del amor a Dios está destinada a la muerte. Por eso el título de la predicación es Amar o Morir. Si perdemos de vista que el amor es de donde sale todo lo que somos como congregación, estamos destinados a la muerte. Por lo tanto, mis hermanos, el amor a Dios y a los demás es un indicador de la salud real de una asamblea de creyentes. Si queremos saber cómo estamos como Iglesia Cristiana Manantial de la Gracia, tenemos que ver cómo está nuestro amor a Dios y a los demás. Ese es un indicador de la salud real de una asamblea. No la predicación expositiva, no nada más la enseñanza, no nada más el bautismo, no nada más el venir los domingos, tener muchos estudios. Eso es importante, es indispensable. Sí y solo sí, eso es resultado de una congregación que colectivamente ama a Dios y a los demás. Si no, no sirve de nada, como lo vimos al inicio de los Efesios. Aplicación. Replantea tu definición del amor y ama bíblicamente, hermano. A lo mejor muchos de los problemas que estás teniendo actualmente en tu familia, en tu trabajo o como cristiano es porque lo que estás pensando que es amor no lo es o no estás viviendo la realidad del amor bíblico. Replantea la definición del amor bíblico y entonces ama bíblicamente. No es opcional. Es difícil, sí, pero no es opcional. Medita
Este es un esfuerzo congregacional, mis hermanos. Medita en las evidencias que tenemos como congregación del amor a Dios y a los demás y trabaja en mejorarlas. El amor colectivo que nosotros debemos mostrar como congregación no es una labor de los maestros y de los pastores. Sí recae mucho de eso en ellos, pero es de toda la congregación. Porque ¿de qué serviría que tuvieras enfrente del púlpito los cristianos que más aman en toda la historia de la iglesia si vas a salir y vas a vituperar el nombre de Cristo ante los demás? O si en cuanto nos demos la vuelta vamos a empezar con murmuraciones, chismes y peleas. No sirve de nada. Toda la congregación. Esto es un mensaje, sí, a través de los pastores, como dice el mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso, pero es para toda la congregación. La exhortación es para toda la congregación. Y vamos a trabajar en mejorar esas evidencias que podamos tener o que no podamos tener. Y el ejercicio mental, ya en las siguientes predicaciones no va a haber tanta diapositiva, hermanos, para que vayan haciendo el ejercicio. Pero la última es, bueno, ¿y cómo podemos cerrar la predicación en una sola frase, mis hermanos? El amor a Dios es lo que define y sustenta a una congregación bíblica. El amor a Dios es lo que define y sustenta a una congregación bíblica. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos amaste primero. Gracias porque en ese amor nosotros podemos conocerlo, podemos disfrutar de la comunión que ahora tenemos contigo por medio de Cristo. Ayúdanos a no perder de vista que este amor es lo que nos une, lo que nos sustenta. Ayúdanos a amar a los demás y ayúdanos a no vernos a nosotros mismos, sino siempre a los demás, a entregarnos de una manera sincera, humilde y visible para la gloria de tu nombre. Sigue bendiciendo a tu iglesia en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos y en el testimonio que damos allá afuera. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.